Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es un Dios de providencia, es decir, Él se mueve con un sentido y se mueve con propósito. Y lo que nosotros estamos llamados a hacer a través del estudio de su palabra y de la sumisión al Espíritu Santo es a participar con Dios, entendiendo su revelación y respondiendo a ella, para que podamos estar en una posición en la que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y veremos un gran ejemplo de eso en esta lección, cuando estudiemos el capítulo 19 de Éxodo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19. Y mientras buscamos este pasaje, quisiera comentarles que este capítulo y el que veremos la próxima semana, el capítulo 20, son dos capítulos que tienen gran importancia para nosotros. No solo se remontan a lo que había en este lugar tan importante, el monte Sinaí, sino que también nos dan una imagen para comprender mejor las cosas del futuro. Y veremos algunos eventos que se repiten, no solo una vez, sino dos veces, una en el capítulo 19 y otra en el capítulo 20, y encontraremos que este evento también se repite en las visiones que Juan recibió en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué puedo decir del capítulo 19? El capítulo 19 es un capítulo de revelación, la cual tiene un propósito: preparar a Israel. Y así es como yo resumiría el capítulo 19. Es un capítulo de preparación para el cambio que Dios quiere hacer en el pueblo, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, en que Dios reveló los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos. Y permítanme advertirles algo. Muchas veces miramos esto y luego vemos lo que sucede más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 32, cuando Moisés rompe las tablas de los mandamientos. Vemos el incidente con el becerro de oro y todo lo demás. Y venimos y los combinamos, pero deberíamos darnos cuenta de que hay muchos capítulos que separan estos eventos. Y deberíamos ver que desde el punto de vista de la revelación, Dios está revelando dos relatos, dos mensajes específicos para nosotros, y es así como debemos recibirlos. Bueno, tenemos mucho material que cubrir en un tiempo muy corto, así que empecemos. Éxodo 19, verso 1. Dice: en el tercer mes, verán que en muchos lugares y en muchas ocasiones se hace un énfasis en el número 3. En el tercer mes, en el tercer día. El número 3 tiene un gran significado bíblico. Es una palabra de revelación. Ese número se refiere a que Dios a menudo nos pone a prueba, y es para que obtengamos conocimiento. Es para que podamos conocer lo que sabemos y lo que no sabemos. Es para darnos una perspectiva diferente. ¿Cuál perspectiva? La perspectiva de Dios. Y eso es lo que Dios hará en este lugar. No veremos todo eso a plenitud esta semana, sino la próxima. Pero debemos alcanzar una posición en la que estemos preparados para recibir esa revelación en el monte Sinaí, en el capítulo 20. Sigamos leyendo el verso 1. En el tercer mes, es decir, en el mes de Sivan. El primer mes es Aviv o Nisan. El segundo mes es Liar y luego viene el tercer mes. Y vemos que sin duda los hijos de Israel
Están llegando, noten lo que dice, en el tercer mes. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, lo que sabemos es esto. Ellos salieron el día 15 de Nisan. Así que un mes después sería el día 15 de Iyar, y unas 2 semanas después de eso, llegan aquí en el tercer mes. Y este es un mes en el que estamos hablando de Matan HaTorah, la entrega de la Torah. Pero en un sentido más preciso, nos referimos a los 10 mandamientos. Dice, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel fuera de Egipto, así que es el tercer mes, han estado fuera poco menos de 50 días. Y llegan aquí, noten lo que dice, en este día ellos llegaron a Midbar Sinai, el desierto de Sinaí. Una de las cosas que suelo mencionar mucho es el término Midbar, que habla de dependencia. Midbar es desierto. ¿Y qué hay allí? Makom Reik, que en hebreo significa un lugar vacío. No hay provisión en un sentido natural, sino que Dios es quien da la provisión. Así que es un lugar vacío, pero es un lugar en el que si dependemos de Dios, si confiamos en Él, si nos apoyamos en Dios, cuando lo vemos como el que nos sostiene y lo reconocemos como tal, entonces Dios se convertirá en nuestro proveedor. En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel fuera de Egipto, en ese día llegaron al monte Sinaí. Y luego leemos en el verso 2 que habían partido de Refidim. Hablamos de eso en el capítulo 17. Partieron de Refidim y llegaron, lo dice por segunda vez, llegaron al monte Sinaí y acamparon. ¿Dónde? En el desierto. Hasta este momento se ha mencionado el término Midbar, que significa desierto, 3 veces. Y esto es para enfatizar la importancia de este lugar. Un desierto, un lugar vacío, donde uno recibe mandatos y se ve obligado a confiar, a depender, a apoyarse en Dios. Y fíjense en lo que dice aquí. Él los lleva a este lugar con el propósito de enseñarles cuán dependientes son de su revelación. Todo esto es para llevar al pueblo al lugar en el que puedan recibir la verdad de Dios, sus caminos, sus mandamientos, su revelación, la cual muestra su carácter. Pasemos a la última parte del verso 2. Ellos acamparon en el desierto. Acamparon allí. ¿Quién lo hizo? Israel acampó allí, delante del monte. Así que hay una montaña, el monte Sinaí, en el desierto. Verso 3. Y Moisés se acercó a el Dios. Aquí es importante notar que el artículo definido él se menciona. Él subió, fíjense en lo que dice, él subió a el Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. En unos minutos leeremos y declara esto a los hijos de Israel, pero quiero enfatizar esta frase, Bet Jacob, la casa de Jacob. ¿Por qué está allí esa frase? Sabemos que no hay devar miyutar bedevar Hashem. No hay palabras sobrantes en la palabra de Dios. Así que todo lo que está allí tiene un significado. Hay una razón detrás de eso. Y al ver la palabra Jacob, piensen un momento, ¿qué les han enseñado sobre ella? Esta palabra significa literalmente buscar una recompensa, perseguir algo por una razón. Hay una causa para esta búsqueda. Y la Escritura nos está diciendo que es por esta razón que Jacob estaba comprometido con la primogenitura.
La primogenitura tiene que ver con darle continuidad al linaje de Abraham. El linaje de Abraham era un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un contenedor de promesas y bendiciones. Y la próxima semana veremos que Dios quería hacer algo en este lugar, en el monte Sinaí. Traer un cambio, una transformación del pueblo de Israel. Y esto fue para dar cumplimiento, y esta es la clave, fue para dar cumplimiento a esta promesa abrahámica, a este pacto que Dios hizo con Abraham. Fue para esto que Abraham se comportó fielmente, que logró superar fielmente las pruebas que enfrentó y que confió en Dios y actuó con fe. Bueno, lo mismo se puede decir sobre Isaac y Jacob. Pero Jacob personificó esto cuando buscó obtener la primogenitura y las bendiciones que venían con ella. Verso 4. Y ustedes verán, literalmente dice, ustedes han visto lo que le he hecho a Egipto. ¿Qué es eso? Juicio. Cuando Dios juzga, ¿a quién juzga Él? Se los pondré de esta manera. ¿A quién juzga Dios? A los que carecen de fe, a los que rechazan, a los que no están interesados en las promesas de Dios, en el plan de Dios, en una relación de pacto y en lo que ese pacto ofrece. Las personas que rechacen eso serán quienes recibirán ese juicio, tal como lo recibieron los egipcios por su rechazo a Dios. Dice aquí, yo los he levantado. Noten la diferencia. A Egipto lo dejó destruido. Pero, ¿qué hizo Dios? Fíjense muy bien por el lenguaje. Dice, cuando los levanté sobre alas de águilas. La mayoría de los eruditos, tanto judíos como cristianos, entienden que esta expresión de ser levantado sobre alas de águilas se refiere a algo que es sobrenatural. Siempre que en la Biblia se hace énfasis en los cielos, el firmamento, o a lo alto, no en la tierra sino hacia arriba, es una referencia a lo que es sobrenatural, a eso que Dios hace y nadie más. Así que simplemente se refiere a que Dios sacó a los hijos de Israel de una manera milagrosa, de una manera poderosa, de una manera magnífica. Dice, yo los levanté sobre alas de águilas y los traje a mí. Y yo subrayaría esta parte porque aquí encontramos que el énfasis está en que Dios trae a su pueblo a Él. Él hará eso al llevarlos, en última instancia, a la tierra prometida y a esa ciudad santa. Pero fíjense que esto está revelando el objetivo: traer al pueblo hacia Él. Noten que habla de levantarlos, y para hacerlo, se requiere un acto milagroso. Se requieren cosas que no son naturales, cosas que no podemos encontrar por nosotros mismos, que no podemos comprar, no podemos lograr, ni tener a nuestro alcance mediante una acción física, sino que es resultado de creer, de la fe en las promesas de Dios. Pero no pasen por alto esta frase, allí donde Él dice, yo los traje a mí. Verso 5. Recuerden que Dios le está hablando a Moisés, y todo esto es con el propósito de preparar al pueblo. Él dice primero, y ahora, si ustedes escuchan, y aparece 2 veces la palabra para escuchar, si ciertamente escuchan o si en verdad escuchan, es un término que implica dar doble atención a lo que se está diciendo. Si ciertamente escuchan mi voz y guardan, y aquí está, mi pacto, ustedes serán para mí. Fíjense que Dios está diciendo lo que quiere hacer con su pueblo. Pero depende del oír. Recuerden que la fe viene por el oír, y el pueblo debe responder. Si guardan mi pacto, ustedes serán para mí sigulá. ¿Qué es sigulá?
Esto significa tesoro, algo de gran valor, de gran importancia. Dios dice, ustedes serán, y lo dice en otra parte también, especial tesoro de entre todos los demás pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, Ki ko haaretz. ¿Escucharon eso? Vemos que Dios está hablando de sus planes finales. ¿Y qué planes son esos? Llevar al pueblo a Él. ¿Cómo es que eso pasará realmente? Bueno, aquí está la respuesta. En una experiencia de reino. Eso es en última instancia lo que se logrará en la Nueva Jerusalén, y en menor grado, pero aún de manera maravillosa, en el reino milenial. Traer al pueblo hacia Él. Y noten lo que dice aquí. Dice que esto es parte de una promesa de pacto, y eso está conectado con la tierra. No deben subestimar la tierra de Israel en el plan de Dios. Vemos que hoy en día Dios está trayendo de vuelta al pueblo a la tierra. Nuestra hija menor está redactando un trabajo para la universidad, y en ese trabajo, una de las cosas que estábamos discutiendo era el establecimiento de la nación de Israel. Y antes de eso, ¿cómo es que el pueblo de Israel, que había perdido su idioma, el hebreo, logró restaurarlo? Y muchos dirán, el hebreo siempre ha estado presente en la vida de oración. Es cierto, siempre era leído, pero no se hablaba. No era la lengua coloquial de la gente. Pero se restauró milagrosamente en el momento adecuado. No dejen de ver la importancia de los tiempos en los que vivimos. El hebreo fue restaurado y descubrimos que hay aproximadamente 10 millones de personas que hablan hebreo hoy en día en todo el mundo. Obviamente la mayoría de ellos, más de 6 millones, están en Israel. Y si contamos a muchos de los árabes que lo hablan y están fuera de la tierra de Israel, la cifra es mucho más alta. Son unos 10 millones en el mundo entero. Y todo esto es providencial. Todo esto se relaciona con que Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. No ignoren la importancia de la tierra de Israel. Mucha gente hoy en día, muchos teólogos cristianos, de hecho, nuestro amigo Mijael, que trabaja conmigo en nuestro centro de estudios, y si has venido a nuestra conferencia en Orlando de los últimos años, lo debes haber conocido. Él acaba de volver de un viaje por la costa oeste de los Estados Unidos, en California, y recibió un libro de un pastor allá. Esto fue en Sacramento, y hay algunas congregaciones de habla rusa en ese lugar. De hecho, nos han dicho que en el área metropolitana de Sacramento hay más de 100 congregaciones en las que se habla ruso. Y uno de los líderes escribió un libro sobre el hecho de que hoy en día no hay un pueblo de pacto. No hay Am Israel, el pueblo de Israel. Que la relación entre el Dios de Israel y el pueblo judío ha quedado nula y sin efecto. Pues bien, la verdad es que cuando miramos proféticamente, y según lo que vemos aquí, la tierra era importante, es importante y seguirá siendo importante para que Dios cumpla esa promesa de pacto de traer al pueblo a Él. Veamos el verso 6. Y ustedes serán, para mí, un reino de sacerdotes y un Goy Kadosh, es decir, una nación santa o un pueblo santo. La palabra Goy, como muchos ya saben, hoy en día es una palabra hebrea que se relaciona con un gentil. Pero bíblicamente, en la Torá, cuando se habla de que Israel como el pueblo que Dios los ha llamado a ser, un pueblo de pacto, lo vemos aquí y en Génesis 12, Dios está creando a Israel. Recuerden que dice que serás un Goy Gadol, una nación poderosa, un gran pueblo. Esta palabra Goy es profética cuando se aplica a Israel. Así que dice, ustedes serán un reino de sacerdotes, es decir, me servirán a mí. Hace un rato, en nuestro centro de estudios,
estaba enseñando sobre Isaías 61, y allí se habla proféticamente sobre los últimos días, específicamente sobre el reino milenial, y dice que las naciones reconocerán a Israel como sacerdotes que pertenecen a Dios. Habla de los líderes, y esto es en el reino milenial. Y nosotros los creyentes, los que participen en esa bendita esperanza, tendremos nuevos cuerpos y estaremos gobernando y reinando con el Mesías. Pero nosotros seremos supervisores y los líderes serán de Israel. Y las naciones reconocerán eso y se dará cumplimiento a la promesa. Y eso es lo que dice aquí. Ustedes serán un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas cosas tú hablarás a los hijos de Israel, es decir, estas son las palabras que debes decir. ¿Y qué está haciendo Dios? Muy importante. Dios le está diciendo a Israel sus planes futuros. Él se lo está diciendo a Israel para que ellos se animen al darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Todo lo que Dios hace es para que esto suceda. Y aquí hay un mensaje. Dios quería que esto sucediera mucho más rápido. De hecho, veremos evidencia de esto en el capítulo 20. Allí en el monte Sinaí, en un lapso de 3 días, esto pudo haber sido una realidad si el pueblo hubiera estado preparado, y el lenguaje que se usa aquí tendrá un gran significado para los creyentes de hoy al acercarnos a los últimos días. Verán lo que quiero decir en un momento. Verso 7. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Así que Moisés está siendo fiel, está llevando a cabo las instrucciones que Dios le dio. Y eso es lo que deberíamos ser, gente que entiende que este es un libro de instrucciones y debemos llevarlas a cabo. Así se comporta un Talmitav Shel Yeshua, un discípulo de Jesús. Hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Moisés hizo eso. Verso 8. Y todo el pueblo junto, ellos respondieron. ¿Y qué dijeron? Ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, nace, nosotros lo haremos. Y Moisés le informó las palabras del pueblo al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una reunión en el monte Sinaí entre Moisés y Dios. Moisés recibió instrucciones de Hashem. Él llevó a cabo esas instrucciones y le dijo todas las palabras al pueblo. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Dijeron, nosotros haremos todo esto. En otras palabras, queremos ser esa nación santa. Queremos ser un reino de sacerdotes. Queremos ser ese especial tesoro. Queremos ser aquellos que tú usarás para llevar a cabo tus propósitos. Queremos ser traídos a ti y experimentar esa presencia de Dios. Todas estas cosas Dios se las estaba ofreciendo y ellos dijeron que las querían. Verso 9. Y el Señor dijo a Moisés, He aquí, vendré a ti, ¿cómo? En una densa nube, para que el pueblo oiga cuando hable contigo, y también en ti creerán. Leolam. En algunas Biblias lo traducen como y también creerán en ti para siempre. Bueno, si ese es el caso, veremos un montón de páginas en la Torá que dicen que el pueblo no actuó fielmente ni con fe con respecto a Moisés. Es necesario que prestemos atención a las palabras. La palabra olam tiene que ver con el reino. Es una palabra que puede significar todo el tiempo, todo el espacio, el mundo o para siempre, pero también es un adjetivo de reino. Hablamos del olam Jabá, la era venidera, el mundo venidero, y eso se refiere específicamente al reino. Así que esto básicamente podríamos traducirlo como, y también en ti creerán para el reino. Si ellos no creen en la elección de Dios, en su gobernante, en este caso, él fue llamado Redentor anteriormente. Si no creen en el Redentor de Dios,
No tendrán una experiencia de reino, pues no creen para tener un resultado de reino. Y Moisés dijo estas palabras al pueblo del Señor. Es decir, les dijo a ellos las palabras que dijo el Señor. Verso 10. Y el Señor le dijo a Moisés, ve al pueblo. Es decir, ya todo ha sido acordado. Ahora vamos a lo que se llama el Shalav Abba, la siguiente etapa. Moisés recibe una instrucción. Miremos el verso 10. Ve al pueblo, eso es lo que Dios le está diciendo, Vekedashtam hayom, y santifícalos hoy. Hay muchos aspectos en cuanto a lo que es santificar, pero todo se resume a prepararse para un propósito. Prepararse para un acontecimiento. Algo sucederá. Y el hecho de que la palabra santificar, lekadesh, se use una y otra vez, es para decirle al lector que algo grande va a suceder. Dice, santifica al pueblo hoy y mañana que laven su ropa, sus vestidos. Deben lavar sus vestidos para estar preparados. Es una preparación física para un propósito espiritual. Y esto es fundamental. Hacemos cosas físicas con un propósito espiritual, para que pueda haber un resultado diferente. Esa santidad, esa santificación y preparación, desde un punto de vista espiritual, se lograría para lo que iba a suceder. Miren el verso 11. Vehayu nehonim. En muchas Biblias lo traducen como estén preparados y no tengo problema con eso. Solo quiero decir que estaba estudiando para un folleto que estoy escribiendo en hebreo, que será publicado y repartido aquí en Israel, sobre todo a los creyentes, con el fin de fortalecerlos en cuanto a la realidad profética. Y cuando miramos el nuevo pacto, le dice a la gente, estén atentos, estén preparados. Esta es la misma frase. Y me resulta interesante verlo en el Nuevo Testamento. Siempre recibo correos electrónicos cuando digo esto, pero está bien. A pesar de que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, eso no significa que no haya cosas que podamos aprender si las vemos escritas en hebreo y vemos cómo ha sido traducido. Encontramos conexiones. Hay cosas que se dicen de una manera en griego y de otra en hebreo. Son diferentes. Puede tener un significado similar, pero se expresan de manera diferente. Y cuando hablamos de estar atentos y estar preparados, tenemos la misma expresión. Miren el texto. Dice aquí en el versículo 11, y que estén preparados. ¿Para cuándo? Aquí está de nuevo. El tercer día. Esto aparece una y otra vez, el tercer día. Se hace énfasis en el número 3. Está revelándonos algo. Y el número 3 también se asocia con victoria. Así que está revelando algo que trae la victoria. ¿Y qué es eso? Llevar al pueblo a Dios en un acontecimiento milagroso. Eso es lo que deberíamos estar esperando. Dice, y al tercer día, el Señor descenderá ante los ojos del pueblo. ¿Dónde? Sobre el monte Sinaí. Así que este suceso estará conectado con el monte Sinaí y tiene que ver, y no pasen por alto esto, no lo ignoren. Esto tiene que ver con que Dios desciende. En otra sección dice que Él vendrá. Él vendrá delante del pueblo y ellos deben responder, y aquí está la clave, deben estar preparados para esto. No solo para la revelación de Dios, sino para su venida. Versículo 12. Mientras tanto, como esto está sucediendo en el monte Sinaí, dice, y pondrás restricciones o límites. Básicamente, esta es la forma verbal de la palabra límite, gavul, pero está en una construcción diferente. Pondrás límites para el pueblo alrededor, diciendo,
guárdense de subir al monte. Así que cuando esto esté pasando, el pueblo no debe subir al monte. Ellos deberán evitar entrar. No podrán ir al monte durante este evento. Así que deben ponerse unos límites. Noten lo que dice. Y todo el que toque el borde, cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Así que Dios está poniendo una especie de cercado y no se debe traspasar ese cercado. Si lo haces, eso te causará la muerte. Y este cercado, estos límites que se están poniendo, esta restricción, esa es la palabra que buscaba, estos límites de restricción son para la preservación de la vida. Es para que el pueblo pueda recibir la revelación primero antes de ser llamados a responder con fe. La revelación conduce a una respuesta de fe. Y esto no es solo con un propósito de salvación. Dense cuenta de que esta es una experiencia continua para los hijos de Dios, para los discípulos del Mesías. Somos recipientes cuando nos restringimos y no violamos la palabra de Dios, cuando no transgredimos los mandamientos de Dios, ni cometemos las iniquidades o transgresiones o los pecados, cuando nos refrenamos, el resultado es la revelación. Y esa revelación nos enseña qué creer y a través de esa fe aprendemos a comportarnos de otra manera. Tenemos un nuevo caminar, un nuevo comportamiento. Para eso es que Dios está preparando al pueblo. Si ellos violan estos límites, dice aquí Mot Yumat, ciertamente morirán. Verso 13. No lo tocarán con la mano, porque el que lo toque con la mano será apedreado. Y dice aquí, Sakol y Sakel. Son dos palabras para ser apedreado. Luego dice, Oyaró y yaré. ¿Qué es eso? Eso es ser tirado, y se relaciona con dos formas distintas de apedrear. Una es ser golpeado por piedras, la otra es ser arrojado por un acantilado y caer al fondo contra las piedras, contra el pavimento. Así que esto es lo que pasa si uno transgrede lo que Dios dice. Y esto se aplica tanto para las bestias como para los hombres. No vivirás si haces esto. Bimshoch ha-yovel. Bimshoch durante el Yovel. Normalmente Yovel es jubileo, pero aquí las autoridades nos dicen que tiene que ver con el largo toque del shofar. El shofar tendrá un papel prominente tanto en el monte Sinaí como en algunas de las visiones que Juan tuvo. Recuerden, ¿de qué se trata esto? Se los he comentado varias veces. Se trata de un cambio que llega al pueblo del pacto de Dios. Y en el libro de Apocalipsis se hace alusión a este evento. Recuerden lo que hace el libro de Apocalipsis. Toma citas del Antiguo Testamento y les da un giro, las cambia. Las visiones de Juan amplían los fundamentos del Antiguo Testamento. Y esto no es igual a corromper o distorsionar. Se trata de tomar lo que sabemos y alterarlo para dar una nueva revelación. Aquí es un caso muy similar y nos dice que el cambio está llegando con respecto al pueblo de Dios, a su pueblo de pacto. Es lo que quiere decir este texto y es lo que Juan describe. Son los eventos que harán que esto ocurra. Sigamos leyendo el versículo 13. El pueblo no debe subir, ni siquiera tocar los límites, cuando haya este largo toque del shofar llamado aquí Yovel, ese largo toque del shofar. Dice aquí, ellos subirán a la montaña. Lo que dice es lo siguiente. Este monte es un monte santo.
Es solo durante el tiempo en que la presencia de Dios esté viniendo y su gloria se esté manifestando que el pueblo no podrá subir. Después de eso subirán a ese monte. Esos límites se pueden eliminar. Son solo para lo que está por suceder, lo que estudiaremos al final de esta sesión, y especialmente la próxima semana y a lo largo de todo el capítulo 20. Pasemos al versículo 14. Y Moisés descendió del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron, al parecer al día siguiente, ellos lavaron sus vestidos. Verso 15. Y dijo al pueblo, sigue hablando Moisés, él le dijo al pueblo, estén preparados. La palabra que aparece aquí es la palabra nejón, y está en plural, nejonim, pues está hablándole a un grupo. Él dice, estén en un estado correcto, es decir, pónganse en una condición según las instrucciones de la santificación, para que estén preparados para el cambio que Dios quiere traer al pueblo. Sigamos leyendo, verso 14. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados para dentro de 3 días y no toquen mujer. Yo resalté esta parte. Él dice, estén preparados, dentro de 3 días, esto va a suceder. Fíjense que habla del tercer mes, el tercer día y otra vez el tercer día. Se sigue repitiendo y les dice, no se acerquen a una mujer. Lo que literalmente dice es, al tikshu el isha. No se acerquen. Debe haber una separación. Y esa separación es destacada porque ¿de qué se trata esta experiencia? Bueno, espero que lo sepan. Recuerden lo que realmente impactó a Moisés. Él no quería volver a Egipto. Él no quería hacer esto. No quería ser el Redentor. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios le dijo algo. Fue una palabra de aliento. Una palabra que animó a Moisés a decir sí a la voluntad de Dios para su vida. Dios le dijo a Moisés, si vuelves a Egipto, tanto tú como el pueblo me adorarán en este monte. Y ahora se están preparando para hacer eso. Todo se produce a través de esta experiencia de adoración. No podemos sobreestimar la importancia de la adoración correcta. Y noten la preparación, la santificación, la instrucción. La adoración no sucede así como así. La adoración tiene que ser preparada con base en la revelación de Dios. Y les diré algo. Si me preguntaran cuál es la cosa más importante que los creyentes o que la iglesia está ignorando, mi respuesta sería la reconvención bíblica, las instrucciones bíblicas respecto a la adoración. Somos demasiado casuales y permisivos en cuanto al modo en que creemos que debemos adorar a Dios. Ese debería ser un tema de gran oración y de gran estudio. Bien, él dice aquí, estén preparados para dentro de 3 días y no se acerquen a mujer. Verso 16. Y aconteció al tercer día, cuando era de mañana. Ahora bien, la mañana tiene que ver con la luz. Es un término de revelación. Se refiere a descubrir cosas de una manera visible. Es una palabra de iluminación. Miremos de nuevo el verso 16. Y aconteció al tercer día, cuando era de mañana, que se oyeron sonidos, y estos fueron sonidos de truenos o del shofar. Hubo relámpagos, hubo una densa nube o una nube de gloria sobre el monte. Y el sonido del shofar era Chazak Meod, muy fuerte. La palabra Meod significa muy. A veces se traduce como excesivamente o en gran medida. Y recuerden esta palabra porque se repetirá una y otra vez
en la siguiente sección. En segundo lugar, observen algo más. Vean que la palabra meod también tiene implicaciones de reino. Así que es una palabra muy importante. Pasemos al verso 16, segunda parte. Como el sonido del shofar era muy fuerte, todo el pueblo, sin excepción, todo el pueblo que estaba en el campamento, tembló. Verso 17. Y Moisés sacó al pueblo para que se encontrara con el Dios, Ha Elohim, desde el campamento. Así que los sacó del campamento para ir al encuentro con el Dios. Y se pararon al pie del monte. Verso 18. Y todo el monte Sinaí, todo humeaba, porque el Señor había descendido sobre él con fuego o en fuego. Imagínense esto. Todas las personas están en su posición. Se supone que están listas, preparadas para este evento. Y el clímax del evento no está aquí en el capítulo 19, sino en el capítulo 20. Dios les dará más instrucciones para que ellos entiendan cuál es el propósito de este evento. Y Dios desciende. Ellos oyen ese sonido de voces, de relámpagos, de truenos, del shofar. El pueblo está temblando. Dios aparece en fuego y dice, y subió el humo, o su humo, podría ser también, como el humo de un gran horno. Y todo el monte se estremecía, como meod, en gran manera, mucho o grandemente. Verso 19. Y sucedió que el sonido del shofar, es esa palabra que significa voz, sonido, kol en hebreo. Y sucedió que kol shofar, el sonido del shofar, iba y se hacía más fuerte. Hazak meod. Aparece por segunda vez la expresión Hazak meod. Y Moisés hablaba, y Dios le respondía con una voz. Verso 20. Y el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Piensen en esto. Todas estas cosas están ocurriendo. Hay una reunión en curso. El pueblo está abajo y están presenciando esto. Piénsenlo. Ellos oyen truenos, ven los relámpagos, el monte está lleno de humo, hay fuego descendiendo sobre él, y Dios llama a Moisés a entrar allí. No pasen por alto esas imágenes. Este es el mismo lugar al que Moisés se desvió cuando vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Fue una fuente de revelación para Moisés. Captó su atención y cambió su vida. Y ahora, ¿qué está pasando? Moisés está personificando eso. Él está en ese mismo monte, hay fuego, y Moisés va directamente a él, pero nuevamente, al igual que en la zarza, él no será consumido. ¡Qué gran pasaje! ¡Qué gran experiencia está teniendo! Verso 20. Y el Señor descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre del monte, y el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Verso 21. Y el Señor le habló a Moisés, ¿y qué le dijo? Le dio más revelación. Le dio más revelación para lo que va a pasar. ¿Cuándo? Al tercer día. Aquel día de un cambio potencial. No dejes pasar tu potencial. Ahora bien, tu potencial no es lo que tú quieres ni lo que tú piensas, sino lo que viene de la revelación. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero es solo a través de la revelación y de tu obediencia a esa revelación que eso puede volverse realidad. Versículo 21. Y el Señor dijo a Moisés, desciende y da testimonio contra el pueblo, no sea que ellos,
Y luego hay una palabra que traducen muchas Biblias como traspasar, pero literalmente significa destruir. No sea que ellos destruyan, y se refiere a destruir esos límites que habían sido puestos. No sea que los traspasen para ver al Señor. Ellos todavía no están en posición de tener esa revelación que Dios quiere que tengan. ¿Cuándo? Al día siguiente. Este es el problema. Ellos pueden querer experimentar, pueden estar envueltos en la emoción de esta experiencia de adoración, pero no están preparados para lo que Dios les traerá mañana. Hay varias etapas y deben someterse a todas esas etapas y a todo lo relacionado con ellas. Si ellos transgreden y se abren paso, ¿qué hará el Señor? Miremos al final del verso 21. Y caigan de entre ellos muchos. Si ellos no hacen las cosas bien, muchos perecerán. Verso 22. También los sacerdotes que vienen delante del Señor, santifícalos, no sea que contra ellos irrumpa, aquí se usó otra palabra, no sea que irrumpa contra ellos el Señor. Podríamos traducirlo mejor como, no sea que el Señor los hiera. Verso 23. Y Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú has testificado contra ellos. Es decir, ya tú les has dicho esto, en lo que concierne a poner esos límites. Moisés está pensando que ellos harán lo que Dios les ha dicho que hagan. No, ese no es el caso, porque tú los santificaste diciendo, pon límites a este monte y santifícalo. Él dice, ¿por qué me haces bajar de nuevo? Ya les he dado esa instrucción. Ellos pusieron los límites y ellos dijeron que harían lo que tú les has dicho. Eso puede ser cierto, pero ellos no están preparados. Ellos no están acatando las instrucciones de Dios. Verso 24. Y el Señor dijo, ve, desciende y haz subir a Aarón contigo y a los sacerdotes y al pueblo. No les permitas destruir, es decir, traspasar estos límites para subir al Señor, no sea que, lo diré bien esta vez, no sea que Él irrumpa contra ellos. Y está hablando de irrumpir contra ellos en un juicio que los consumirá. Y Moisés descendió al pueblo y les habló a ellos. Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera, pero esto presagia algo que vamos a estudiar la próxima semana, y es que Dios instruye a Moisés y le dice, puede que pienses que el pueblo está listo, quizás pienses que el pueblo está preparado, o que ellos obedecerán mis instrucciones, pero no es así. Veremos que Moisés, y este es un ejemplo de la misericordia de Dios, de su gracia, de su amor, Él desea que nadie perezca, sino que todos encuentren vida. Él dice, Moisés, desciende otra vez y háblales para que no traspasen y destruyan estos límites, estas cosas que están puestas para restringirlos. Y este es el problema. Ellos se dejarán afectar emocionalmente en la adoración, y eso es peligroso. Debemos adorar a Dios de acuerdo con sus instrucciones, y nunca deberíamos permitir que la emoción se apodere de nosotros y que ésta anule, por así decirlo, las instrucciones de Dios. Permítanme decirles que hay muchas congregaciones así hoy en día. La iglesia Betel, ubicada en Redding, California, es un buen ejemplo de una iglesia donde la emoción se apodera de la gente y la gente está enfocada en la emoción y no en la adoración basada en la instrucción de Dios. Y cuando hacemos eso, ¿cuál es el resultado? Bueno, Dios está tratando de salvarlos del desastre. Y lo que sucede es lo siguiente.
Cuando permitimos que la emoción nos domine y se apodere de nuestra adoración, esa adoración se contamina y se vuelve una invitación a la influencia demoníaca. Esto es lo que me preocupa. La gente suele hablarme de experiencias que han tenido y yo quisiera saber cómo es que esas experiencias tienen alguna conexión con la palabra de Dios. Si no la tienen, no son de Dios. Es posible que realmente hayas sentido algo. ¿Y qué? ¿Fue algo edificante? ¿Fue un fruto del Espíritu? ¿Dónde está la evidencia bíblica de que ese tipo de experiencias hayan sido lo que Dios había dispuesto? No. La adoración es profanada todo el tiempo en cuanto a sus principios, sus instrucciones, por personas con buena intención. No permitas que la emoción anule las instrucciones de Dios. Ese es un sabio consejo que tú y yo debemos tomar en serio. Y veremos la próxima semana que si uno no presta atención a esa instrucción sobre estar preparados, entender y adorar correctamente como Dios lo ha indicado, eso traerá un gran dolor y la pérdida de eso maravilloso que Dios quería realizar. Recuerden que todo esto era preparación para el cambio, y si no estaban preparados, no iban a experimentar el cambio que Dios quería que tuvieran, y en última instancia, ese cambio no llegaría sino hasta dentro de muchas generaciones, de hecho, muchos siglos, o mejor dicho, algunos milenios. Tomemos en serio las instrucciones de Dios. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.